Hola familia de CN y a toda la familia extensiva. Sí, porque gracias al Señor por este medio, hoy puedo llegar a tu casa. Probablemente tú estás en algún otro estado, North Carolina, South Carolina, Georgia, Puerto Rico, a todos los de Centroamérica y Suramérica, Venezuela, Colombia. Bueno, podría estar mencionando todas las naciones y los estados a donde estamos llegando. Pero de verdad que eres parte de nuestra familia, te sentimos parte de nuestra familia. Y para los que no me conocen, soy Pastor Senior Daniel Dávila de CN Church, la iglesia CN Church, donde puedes buscar en la página cnchurch.info. Y te voy a pedir un favorcito, toma notas. Yo creo que hoy voy a estar hablando algo sumamente importante. Además, en el medio que estás viéndome, puede ser YouTube o puede ser Facebook, no importa. Haz comentarios, me gustaría escucharte, me gustaría saber, tienes preguntas, comparte con nosotros porque este es un tiempo de interacción, es un tiempo donde puedo llegar a tu casa y tú puedes llegar a nosotros. Pero te quiero decir, prepárate porque Dios te va a retar fuertemente con este mensaje. ¿Están listos? ¿Están listos? De nuevo, siéntate cómodo y vamos a dar comienzo. El 2020, cuando comenzó el 2020, no sé si ya te olvidaste, cuando pasó el 31 de diciembre y entró el 1 de enero y entramos en el 2020, aún nosotros en nuestro mes de enero que estuvimos predicando, ¿te acuerdas? Los mensajes, construyendo. Lo que muchos estaban diciendo que el 2020 era pues visión 2020, era un año de bendición, un año de prosperidad, un año para edificar, un año para grandes cosas. Y nadie se imaginó lo que estaba invadiéndonos. No a una nación, sino a todas las naciones de la tierra. Lo que se ha llamado el enemigo invisible. Este enemigo invisible penetró y entró a cada nación y ha penetrado y ha entrado a muchos hogares sin discriminar. O sea, no importa la economía, la situación social, su edad, no importa, ha penetrado, ha causado devastación. Muchas personas lamentablemente han fallecido. Quizás alguien que nos está escuchando reciba realmente nuestro sentimiento, nuestra oración. Si tú estás entre una de esas personas que ha perdido a alguien muy querido, nuestro abrazo y nuestra consolación y nuestra oración para que el Señor te proteja. Pero déjame decirte que las defensas más sofisticadas de las naciones más poderosas, como los Estados Unidos, no han podido detenerlo. O sea, porque nadie se esperaba esta situación, nadie. Y eso me recuerda que va a ser parte de la historia de mi mensaje en el día de hoy. Me recuerda la invasión de Babilonia a Jerusalén. Y eso fue es una de esas historias negras, difíciles para el pueblo de Israel. Porque la nación o el imperio, básicamente era el imperio caldeo, dirigido por Babilonia, por los babilonios, bajo la dirección de Nabucodonosor, primero el 2 y después el 1 y después el 2, sitiaron por meses, sitiaron todo Jerusalén. Y recuerden que Jerusalén estaba protegida por unos muros inmensos y unas puertas sólidas. Lograron romper los muros, hacer grietas, quemar las puertas y entraron y agarraron al rey Sedecías y a sus hijos y a un grupo que estaba huyendo, lo agarraron. Lo terrible fue que, algo bien cruel. Él pudo ver cómo el rey mató a sus hijos, lo pudo ver, pero después que él vio y sufrió ese dolor, le sacaron los ojos. Y ciego toda su vida, en cautiverio, en prisión, murió Sedecías, el rey Sedecías. En otras palabras, cuando todos creemos
que nada nos puede tocar. Yo creo que así estábamos mucho, y yo creo que muchas naciones en estos primeros meses, después de haber un año 2019 extraordinario, cuando pensamos que nos sentimos seguros, que nada, que somos inalcanzables, estamos confiados, es cuando realmente todos nosotros bajamos nuestras defensas. Y un enemigo invisible que ha planificado de una forma muy inteligente, ha planificado entrar e infiltrarse en tu vida, en tu casa, en tu familia. Y no creo que estoy tan necesariamente hablando acerca de la pandemia. Ese es un ejemplo. Yo creo que nos ha tocado porque lo estamos viendo, lo estamos escuchando y algunos lo están viviendo. Y es invisible porque es microscópico. Pero yo creo que tenemos que entender que hay un mundo detrás del mundo visible, detrás del mundo físico y tangible, que es el mundo espiritual. Y tenemos que hoy movernos a entender realmente cómo los seres humanos nos movemos y cómo nos confrontamos a enemigos que muchos de ellos, como nos está pasando ahora, nadie pensó que iban a entrar. Y hoy comenzamos una nueva serie, y esa nueva serie se llama Reconstruyendo Juntos. Desde hoy a los próximos domingos vamos a estar tocando este tema en diferentes formas. Vamos a tener diferentes predicadores muy especiales, ustedes sabrán por qué les voy a decir muy especiales, que van a estar trayéndonos este tema y vas a edificarte tremendamente. Entonces, lo que estamos proponiendo es que en este tiempo es tiempo de reconstruir. No sabemos, ya han pasado casi 2 meses o 2 meses y no sabemos cuánto va a durar todo esto. Hay quienes dicen que va a ser 2 y 3 años que nosotros vamos a estar combatiendo contra esto. Estamos orando que no sea así y el pueblo de Dios está orando fuertemente. Yo sé que tú eres parte de ese pueblo de oración que estamos fuertemente cambiando la historia, porque la oración mueve montañas, una oración movida con la fe. Pero es importante que la iglesia, que tú y yo, que cada familia de la fe, que cada familia que siguen a Jesús, seamos proactivos. Nosotros no nos podemos cruzar de brazos, nosotros no podemos dejar que la calamidad nos caiga, no podemos dejar que de verdad esta situación nos ahogue, nos controle, nos esclavice, porque el Señor a libertad nos ha llamado. La libertad es garantizada de parte de Dios para ti y para mí, la familia de la fe, los seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo la ganó en la cruz del Calvario. Al Él vencer el pecado, la muerte y resucitar y ascender a los cielos y sentarse a la diestra del Padre, la victoria para nosotros es completa y es total. Entonces nada, ninguna circunstancia nos puede controlar, porque ya nosotros somos libres en Cristo. Yo me imagino que tú estás diciendo fuertemente un amén. Ahora, yo creo, y es lo que les estoy proponiendo, que la iglesia tiene que entrar en el mode o en el modo de reconstrucción. Tenemos que reconstruir. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué reconstruir? Yo no sé si ya te olvidaste de Irma. Yo he pasado unos cuantos huracanes en Puerto Rico y aquí el último fue Irma. Y cuando pasó Irma, lo primero que yo hice y lo primero que hizo mucha gente, dependiendo por dónde pasó, fue hacer una inspección del daño que causó Irma. Por lo menos a mí lo que me hizo fue tumbarme una verja, ¿ok? Un fence, como se dice en inglés, pero mucha gente sufrieron daños de techo y cuando tú haces la inspección y trabajas con los seguros, entonces haces las reclamaciones y ahí viene lo que se llama el periodo de reconstrucción. Así que después de una tormenta, después de una situación de crisis, viene la reconstrucción. Y yo creo que entonces me estás entendiendo por qué estamos proponiendo, porque nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, en la libertad que el Señor nos ha dado, tenemos que ser, como les dije anteriormente, tenemos que ser proactivos.
Y hay un gran líder en la Biblia, es uno de mis líderes favoritos, uno de los personajes míos favoritos porque era un líder pero de impacto. Y vamos a leer sobre el profeta Nehemías. Él es el que nos va a inspirar. Y quiero leer en Nehemías, si me acompañas, búscalo ahí donde estás, busca Nehemías capítulo 1, del 1 al 4. Y vamos a estar en el libro de Nehemías. Voy a leer, y dice: en diciembre del año 20 del reinado de Artajerjes de Persia, cuando servía en el palacio de Susa, o sea, quien está hablando en su autobiografía es Nehemías, ¿ok? Él es el escritor. Cuando yo servía, dice Nehemías, en el palacio de Susa, uno de mis compatriotas, un judío llamado Hananí, vino a visitarme con algunos hombres que habían llegado de Judá. Aproveché la oportunidad para preguntarles: ¿cómo está la ciudad de Jerusalén? ¿Y cómo están los judíos que escaparon de ir cautivos a Babilonia? Pues te diremos que las cosas no andan muy bien, contestaron. Los que regresaron del destierro sufren grandes males y humillaciones. Los muros de Jerusalén aún están medios derribados y las puertas están quemadas. Cuando oí esto, y esto es impactante, dice Nehemías: cuando oí esto me senté y lloré. Durante varios días ayuné y oré así al Dios del cielo. Lo primero que me impacta cuando yo leo este pasaje es definitivamente el corazón de ese líder llamado Nehemías. Y lo que quiero decirte es que cuando Nehemías supo de la crisis, Nehemías supo del estado de sus compatriotas, de los demás judíos, de las familias que se habían ido a Jerusalén, inmediatamente tuvo una compasión. Su corazón se apretó en tristeza, se sentó, que es cuando tú realmente ya no aguantas, el dolor es tan fuerte que te tienes que sentar y como decimos los boricuas, se esmelenó llorando. Se puso a llorar un montón. Y eso es lo que realmente me confronta a mí. Y quiero yo preguntarte, ¿cómo ves? ¿Y cómo estás reaccionando a todas las noticias que estamos escuchando, que tú estás escuchando? Cuando tú estás escuchando lo que la gente está viviendo y lo que está pasando, cuando empiezas a escuchar de una familia, como supe, un amigo mío me habló de otro amigo pastor, que él y toda su casa están viviendo la mala experiencia de esta enfermedad, de este virus, y su esposa está muy mal en el hospital y estamos orando fuertemente con él. Eso nos entristece, nos llena de compasión, pero la compasión de Nehemías, y eso es importante que yo lo destaque, la compasión de Nehemías era por su pueblo, el pueblo del pacto, el pueblo de Israel. Así que tenemos que tener un corazón compasivo y apasionado por los nuestros, por nuestra iglesia, por el pueblo, por mis hermanos de la fe. No podemos ser pasivos ni podemos ser conformes. Ahora, ¿cuál fue la estrategia que Nehemías utilizó? Vamos al capítulo 2, versos del 11 al 20. Entonces llegué a Jerusalén 3 días después. Me escabullí durante la noche, llevando conmigo a unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga con excepción del burro en el que yo cabalgaba. Salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido y pasé por el pozo del Chacal hacia la puerta del estiércol para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros. A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el valle de Cedrón e inspeccioné la muralla antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no lo había dicho a nadie.
sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ninguno otro en la administración. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos las murallas de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Me fascina ese entusiasmo de cambiar las circunstancias y de hacer una diferencia ante una crisis. Verso 18. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Sin embargo, cuando Sanballat, Tobías y Gesem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte, ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Antes de entrar a ver el detalle de lo que Nehemías apreció en o pudo ver o notar en su inspección, es necesario entender la importancia de lo que los muros simbolizan en la Biblia. Muros alrededor de una ciudad. En la antigüedad, las murallas alrededor de una ciudad representaban protección. Sin ella, estaban expuestos a cualquiera que entrara a robarles, a hacerles daño. En una ciudad amurallada, la población entraba y salía por las puertas, pero estas eran contadas, o sea, nadie entraba desapercibido, porque había algunos guardas que vigilaban. A los desconocidos los detenían y se les pedía identificarse antes de autorizárseles su entrada. En las entradas se reunían las autoridades de la ciudad para juzgar y gobernar. Ellos decidían quiénes entraban a la ciudad y con qué. Por las noches, las puertas se cerraban y la población podía dormir con tranquilidad. Estamos, y esto es algo importante, puedes decir conmigo, estamos viviendo momentos proféticos. Estamos por entrar en los momentos más maravillosos de la iglesia y de cada familia que tenga el mismo corazón y la misma pasión de Nehemías. Proféticamente y estratégicamente les propongo que los muros representan todo lo que protege nuestro territorio. ¿Cuál es tu territorio? ¿Cuál es mi territorio? El primer territorio de protección soy yo, mi mente, mi corazón, mi vida, mi cuerpo. Número 1. Número 2, mi familia. Esos muros protegen mi familia. Número 3, la iglesia. Número 4, nuestros bienes. Y número 5, nuestra salud. Cuando hablamos de reconstrucción de muros, estamos hablando de protección. Estamos hablando de levantar todo aquello que nos protege en todas esas áreas que les he mencionado. Y las puertas son todo aquello que entra y sale de nuestro territorio. Y de nuevo, ¿cuál es el territorio? Yo soy el territorio, mi mente, ¿qué entra y sale de mi mente? Mi casa, mi familia, mi casa de la fe, mi familia de la fe. Todo ese territorio, nosotros estamos ahora en el modo o en el mode de reconstrucción de murallas. Otra de las cosas interesantes es que las puertas representan el control de entrada, pero también las puertas representan salidas. En un pueblo, en una nación como Israel, y la propuesta es que nosotros, esas salidas son salidas estratégicas. No es simplemente salidas de un paseo. Hoy en día bromeamos que nuestros paseos son del cuarto a la sala, de sala al comedor, nos bañamos, nos vestimos y vamos y visitamos la sala. O quizás el patio o el balcón. Pero en realidad, todo lo que nos representa salida de nuestro territorio, sea de mi vida, de la iglesia, de la familia, tienen que ser salidas estratégicas, ¿ok? Y la primera salida que nosotros tenemos que entender
que son las puertas que las tenemos que retomar y redefinir, son las que tienen que ver con nuestra misión, con el cumplimiento de la Gran Comisión. Pero también hay otra salida que es bien importante, y por el tiempo de hoy no les voy a poder explicar todo, pero es bien importante que entendamos que también nosotros tenemos un llamado a la conquista. Nosotros tenemos que conquistar territorio. Hay vidas que conquistamos para el reino. Hay negocios, hay finanzas, hay muchas cosas que Dios nos llama a conquistar para el reino de Jesucristo, y cada uno de nosotros vamos a bendecir. En otras palabras, la toma de territorios. Y estos son conceptos que hemos hablado por muchos años, pero estamos retomando este plano de acción, tanto como iglesia y como familias. Ahora, sigamos el plan de acción de Nehemías en la reconstrucción de nuestros muros y puertas. ¿Qué fue lo primero que hizo Nehemías? Pues mira, él hizo un recorrido por todo el territorio. Toma un tiempo, que es lo que te propongo en estos momentos, toma un tiempo para hacer un examen, una evaluación. Tómate una libreta o el iPad o lo que tú quieras de notas para tú escribir, y comienza a observar y a concluir cuál es tu estado de situación actual. Estamos hablando de lo presente, de lo que ha estado pasando, de toda la situación y las circunstancias. ¿Cuál es tu estado de vida? Descríbelo, es bien importante. Nosotros no podemos seguir pasando días sin haber hecho un alto y hacer una evaluación. ¿Qué ha pasado en mi vida? ¿Qué ha sucedido en mi vida? ¿Qué ha pasado en mi casa, mi familia? Mi matrimonio. ¿Cómo está el estado de mi matrimonio? ¿Cómo está el estado de mis hijos? ¿Cómo está el estado de mi fe? Eso es importante. Pero sé honesto, sé bien objetivo, bien honesto contigo, bien transparente contigo mismo y con Dios. Tus finanzas, ¿cómo están tus finanzas actualmente? ¿Qué áreas se afectaron? ¿O qué áreas se están afectando? ¿O qué áreas se han de afectarse? ¿Cuáles fueron las pérdidas? ¿Cuáles han sido tus pérdidas? ¿Qué has perdido en este tiempo? Todo eso es bien importante, que como Nehemías en la inspección, porque antes de construir muros y puertas tenemos que hacer una evaluación, tenemos que hacer un autoexamen, tenemos que autoexaminar toda la situación, porque tú no vas a reconstruir basado en una idea, sino en una realidad que estás viviendo. ¿Me siguen? Es bien práctico, es bien importante. Ahora, es importante que no te quedes negativo, porque lamentablemente muchas personas, su mente, su forma de ver las cosas es todo negativo. Todo está mal, todo no sirve, no puede. No. Todo obra para bien, dice el Señor, para aquellos que lo aman. Todo obra para bien. Quiere decir que en medio de esta situación, de esta pandemia y de todas las crisis, va a haber algo que se mueva para bien, para tu beneficio. Entonces, la primera pregunta que debes de contestar es: ¿qué has aprendido? Dime, ¿qué has aprendido? ¿Qué beneficios has recibido? Fíjense que Nehemías, miren el contexto de Nehemías. ¿Qué era Nehemías? Era un copero. Él era el que probaba el vino antes de entregárselo al rey. Si tenía veneno, él fue el primero que se iba a ir. Y ya el rey sabía que no se debía tomar la copa porque había veneno. El copero arriesgaba su vida por el rey. Esa era su situación. Pero él de copero se convirtió en constructor. De copero se convirtió en un líder. De copero se convirtió en un restaurador. De copero se convirtió en un profeta. De copero se convirtió en un guerrero. Y de copero se convirtió en un estadista, en un hombre de leyes, en un hombre de gobierno. ¿Se pueden imaginar? O sea, mira, lo que pasó en la vida de Nehemías es una reingeniería, porque toda situación de crisis te mueve a hacer una reingeniería de tu vida. Y no te avergüences de lo que tú estás haciendo ahora, porque en este tiempo de crisis Dios quiere hacer una promoción en tu vida. Es bueno lo que estás haciendo, pero quién sabe si de lo que estás haciendo, cuando tú entras en la misión, cuando tú entras en el movimiento de reconstrucción, entonces tu vida cambia y Dios te promueve, Dios te pone a hacer cosas altas y cosas grandes. Otro consejo que te quiero dar: evita quedarte en los escombros.
Nehemías no se quedó mirando los escombros y lamentándose, ay, llorando por los escombros. Mucha gente se queda estancado en los escombros. No, tienes que salirte de los escombros. ¿Qué necesitas para reconstruir? ¿Qué hizo Nehemías? Buscó un equipo, se hizo parte de un equipo. El examen y la decisión es personal, pero la reconstrucción se hace en equipo. Por eso es bien importante que estés integrado en una iglesia, que seas parte de una familia de la fe, donde el territorio es seguro, donde hay identidad. Sé parte de un equipo. La palabra dice que dos son mejor que uno, porque si el uno cae, el otro lo levanta. Otra de las cosas importantes es que todos nosotros nos movemos con una visión, una misión. Mire lo que dice Isaías 60:18. En palabra de Dios para todo. Ya no se oirá más de violencia en tu tierra, ni de ruina y destrucción en tus fronteras. Llamarás a tus murallas salvación y a tus puertas alabanzas. ¡Qué cambio de visión! ¿Qué diferencia? ¿Cuál es la visión que tú tienes para ese futuro? Y la visión que vas a trabajar con ese equipo de reconstrucción. La visión nuestra de reconstrucción es que nuestras familias e iglesias estén bien protegidas y bendecidas en medio de la crisis. Esa es nuestra visión. Tenemos que ser muros de salvación para el mundo en que vivimos. Nuestra visión es ser puertas de bendición. Lo que entre a nuestras vidas tenemos que ser selectivos, porque no vamos a dejar que entre cualquier cosa. Y eso es bien importante y eso es estratégico. Y lo que sale tenemos que invadir hacia afuera. Es tiempo de salir de las cuatro paredes. Mire este movimiento que Dios nos ha puesto. ¿Qué tal si nosotros nos convertimos en la iglesia online, donde podemos no simplemente alcanzar físicamente, porque es importante reunirse y abrazarnos, eso no lo vamos a dejar, pero nosotros tenemos un mensaje que queremos dar más allá de las cuatro paredes, y tú tienes un mensaje que compartir. Entonces nuestra misión de reconstrucción es levantar muros de salvación y puertas de bendición para nuestras familias y para nuestra iglesia. La iglesia y la familia tiene que ser en estos tiempos un refugio. La iglesia en los tiempos de la Alemania nazi se convirtió en un refugio para tantos judíos. Los escondían, los transportaban, los movían de un lugar a otro. Nosotros tenemos que seguir ese mismo ejemplo. Nuestra iglesia se tiene que convertir en una base militar, y la base militar se prepara no solamente para defenderse, sino para salir y tomar territorios y conquistar. Esa es la misión nuestra, conquistar, salir. Y tenemos que estar bien claro que nosotros tenemos que ser una fuente de bendición. Somos bendecidos para bendecir. Quiero terminar con primera de Pedro 5, 6 al 11. Porque hablamos al principio de un enemigo. Mire lo que dice el apóstol Pedro: humíllense bajo el poder de Dios, para que Él los enaltezca cuando llegue el momento oportuno. Dejen en las manos de Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. ¡Qué promesa! Tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistan sus ataques, manteniéndose firmes en la fe. Recuerden que los hermanos de ustedes en todo el mundo están soportando las mismas clases de sufrimiento. Esto es profético. Y después que ustedes hayan sufrido por un poco tiempo, esto es profético, por un poco tiempo, Dios mismo los restaurará, los hará fuertes, los hará firmes y les dará seguridad. A Él sea el poder para siempre. Amén. Ahora yo quiero preguntarte, ¿estás detrás de esos muros? ¿Estás detrás de los muros que Dios ha levantado, muros de protección? Porque la iglesia de Jesucristo está protegida por muros invisibles, muros de ángeles, muros de promesas de la palabra, muros de la sangre de Cristo. Esos muros están levantados, y si no eres parte del pueblo, no de una iglesia, parte del pueblo, parte de los seguidores de Jesús, hoy yo te quiero invitar
a que tú hagas una oración. Hoy es el día de salvación para ti. Hoy el Señor te quiere entrar por la puerta de salvación. Se llama Jesucristo. El que por mí entrare será salvo, dijo Jesús. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Ahí cierra tus ojos un momento y haz esta oración conmigo de fe. Señor Jesús, confieso que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que vino a este mundo, que murió por mis pecados, que en una cruz fue levantado y que fue sepultado y que al tercer día fue levantado. Hoy te pido, Señor Jesús, que vengas a mi vida y tomes el control completo. Sálvame, perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy decido seguirte como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias por el perdón de mi pecado. Dile, gracias por el perdón de mis pecados y la vida eterna. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esa oración, yo te pido por favor, entra cnchurch.info y ahí tú vas a encontrar, creo que es /nuevo, o buscas y chequea, pon ahí la información tuya. Dinos que recibiste a Jesús en este medio. Si tienes preguntas, recuerda cnchurch.info y ahí cnchurch.info/oración y ahí puedes pedir oración. Que el Señor te siga bendiciendo, fortaleciendo, guiando. Tú estás en el hueco de su mano. No temas, el Señor está contigo. Hasta la próxima.